Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Marco Normativo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Le pedimos además que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento, y así tenerlos registrados y poder invitarlos a siguientes eventos que realicemos. El día de hoy nos acompaña Mariela Córdoba Sánchez, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Marco Normativo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Adelante, Mariela. Buenos días, gracias Cecilia por la presentación. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas en el presente webinar. Esta mañana, efectivamente, vamos a abordar el tema del marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, el cual es el componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, y vamos a ver a lo largo de la presentación todos los aspectos claves que vamos a compartir con todos ustedes, y más aún considerando que a partir del 1 de enero pues tenemos nuevos funcionarios en los gobiernos subnacionales. Así es que los invitamos a estar atentos y luego al final podrán proponer sus diversas preguntas. Bien, sin mayor preámbulo, empezamos con la exposición. Gracias. El objetivo de la presente exposición esta mañana de webinar es difundir las disposiciones de la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, que ha sido materia de modificación a través de la resolución directoral 005-del 2022-EF/5401, publicada el pasado 28 de noviembre del año pasado, del 2022, en el diario oficial El Peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que vamos a abordar el día de hoy es el siguiente contenido en estos 5 puntos que vamos a compartir con todos ustedes. El primer punto está referido al marco normativo, ¿no? Vamos a ver cuál fue, por ejemplo, la primera directiva y cuál es el marco normativo vigente que todos los funcionarios, ¿no? Todos los que participamos de la cadena de abastecimiento público, especialmente de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como este primer componente del SNA, debemos tomar en cuenta este marco normativo. Como segundo punto, vamos a abordar los criterios de la PMBCO. En tercer lugar, vamos a ver quiénes son los actores que participan en dicha elaboración y desarrollo de la PMBCO. En cuarto punto, vamos a abordar el esquema, ¿no? Es decir, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla la PMBCO a lo largo de las distintas fases, insumos y actividades. Y finalmente, en el quinto punto, vamos a ver el producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, la PMBCO, que es el cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en primer lugar es importante conocer el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene su propia norma, que es el Decreto Legislativo 1439, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento por el cual se crea y se da todos los alcances referidos al conjunto de actividades interrelacionadas de los 3 componentes del sistema, siendo el primero la programación multianual de bienes, servicios y obras, o la PMBCO, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. En segundo lugar, tenemos el componente que es la gestión de adquisiciones, y en tercer lugar, la administración de bienes. Asimismo, es importante que sepan que mediante el Decreto Supremo 217 del 2019, EF, se establece el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que dar lectura a dicho marco normativo para conocer en qué consiste, en qué comprende el Sistema Nacional de Abastecimiento,
y cómo es este conjunto de actividades interrelacionadas a lo largo de los 3 componentes que hemos mencionado. Lo que vamos a abordar el día de hoy es el primer componente, que es la PMBCO. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Veamos el primer punto, ¿no? El marco normativo. Y para ello es importante recordar que el año 2021, exactamente el 19 de febrero de dicho año, se emite la primera directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la cual fue aprobada en su momento por la resolución directoral 005-del-2021-EF/5401 y pues brindó en su momento pues todas los alcances, pautas, fases, cómo tenía que llevarse a cabo la programación multianual de bienes, servicios y obras. Pero ¿qué sucede? El 26 de diciembre del 2022 se emite una nueva directiva, que es la directiva 005 del 2021 EF/5401, la cual fue aprobada mediante resolución directoral 0014 de dicho año, EF/5401, y esta es la directiva que se encuentra vigente, ¿no? Entonces los invitamos a todos, por favor. La directiva vigente de la programación multianual de bienes, servicios y obras es la directiva 005-2021-EF/5401, que es la directiva de la PMBCO. Esa directiva está vigente y también invitamos pues a que brinden una lectura de todos los artículos a efectos que comprendan y conozcan sobre todo el alcance y cómo se llevan a cabo el desarrollo de las distintas fases, que también, si bien es cierto, lo vamos a explicar hoy día, pero es importante, por favor, que brinden una lectura a dicho marco normativo. En esa línea, el pasado 28 de noviembre del 2022, a través de la resolución directoral 005-del-2022-EF/5401, se aprueba la modificación de algunos artículos de la directiva 005. Por lo tanto, debemos también tomar en cuenta y brindar una lectura a los artículos que han sido modificados, como podemos apreciar en pantalla, del 3 al 27 y los respectivos anexos, que están referidos sobre todo al tema de el ámbito, algunos acrónimos, el tema de los actores, respecto a las distintas fases, el producto, la gestión de modificaciones y los anexos propiamente en los cuales se va a registrar la información. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Lo que estamos viendo en pantalla está referido al tema de los criterios de la PMBCO. Y siempre ponemos bastante foco en este punto. ¿Por qué? Porque a lo largo del desarrollo de la PMBCO vamos a aplicar los distintos criterios que nos van a permitir, puede ser identificar, actualizar información o incluir o excluir para el caso de las modificaciones, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta, sobre todo respecto al criterio de flexibilidad, ¿no? Que nos dice la actualización por variación de metas y objetivos. Esto se ve claramente cuando un área usuaria, luego que se aprueba el cuadro multianual de necesidades, tiene la necesidad, valga la redundancia, de incluir o excluir algún bien, servicio u obra, ¿no? Entonces, sabemos que una cadena de abastecimiento público pues no es estática, ¿no? Es dinámica y a lo largo de las operaciones que se realizan en la cadena de abastecimiento público, pues va a ser necesario, en atención a los factores internos y externos que interactúen con nuestra cadena de abastecimiento público, pues va a ser necesario implementar y tomar en cuenta dicho criterio para actualizar las necesidades de ser el caso. Tenemos el siguiente criterio, que es de equilibrio, correspondencia con metas, objetivos específicos de la entidad sin exceder el presupuesto, ¿no? Es decir, tenemos que guardar equilibrio en este caso con los recursos presupuestales que se ha asignado a la entidad. Luego tenemos el criterio de razonabilidad, que está referido pues al uso responsable y de manera racional de los recursos que se asignan a la entidad. Estos tres, que se encuentran marcados con un asterisco, se encuentran contenidos en el reglamento del Sistema Nacional de Abastecimiento. Por otro lado, en la directiva 005 se señala además el criterio de consistencia y el criterio de programación multianual.
El de consistencia, pues estamos hablando de que toda la información que se registre en el cuadro multianual de necesidades, pues debe guardar consistencia, ¿no? Coherencia con lo generado o la información registrada en los otros sistemas administrativos, como por ejemplo el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, entre otros, ¿no? Y el tema del criterio de programación multianual, pues se efectúa por un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos. Así es lo que tenemos que tener en cuenta respecto a dichos criterios. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Esta diapositiva en particular, les pido a todos mucha atención porque vamos a hablar de los actores, ¿no? Y siempre ponemos foco en el tema de los actores porque es la parte crucial, ¿no? Es un trabajo colaborativo que no solamente está a cargo o lo tiene que llevar a cabo las oficinas de logística o de abastecimiento. El desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras y la obtención del producto, que es el cuadro multianual de necesidades, es un trabajo colaborativo específicamente de 3 áreas, ¿no? Y en ese aspecto, para mencionar el primer actor, que es el área involucrada en la gestión de la CAP, en el artículo 4, que también ha sido modificado recientemente, señala que dicha función recae, ¿no? O son, digamos, ejecutadas por las oficinas de logística o de abastecimiento. Entonces, cuando nos vamos a referir al área involucrada en la gestión de la CAP, nos vamos a referir a las oficinas de logística o de abastecimiento o las que hagan sus veces en la entidad. De esta manera, mediante el artículo 8, que también ha sido modificado, hemos colocado que bajo responsabilidad en la oficina de logística y abastecimiento, programa, dirige, ejecuta, supervisa, revisa, consolida, coordina, ¿no? Con los demás actores y con las áreas que sean necesarias para sacar adelante este proceso de la PMBCO, remitiendo la información consolidada del cuadro multianual de necesidades a la OPP y orienta sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras, gestionando además la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces es un trabajo colaborativo, ya hemos mencionado aquí el primer actor, y ahora tenemos que a través del artículo 9, que también ha sido modificado, tenemos al segundo actor súper importante y nos referimos a las oficinas de planeamiento y presupuesto o las que hagan sus veces en la entidad, ya que deben remitir de manera oportuna la información presupuestaria para el desarrollo de la PMBCO. Asimismo, coordinando con el área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, con la Oficina de Abastecimiento de Logística, bajo responsabilidad el envío oportuno de la información y brinda asistencia técnica e información adicional en los casos que corresponda. ¿A qué información estamos haciendo referencia? Pues a esta información presupuestaria y entre otras correspondiente al tema del planeamiento, ¿no? En el marco del SINAPLAN nos referimos a las actividades operativas, en el marco presupuestal nos referimos a las estructuras funcionales programáticas, a la información correspondiente a los programas presupuestales, entre otros, que se encuentran previstos en los siguientes artículos de la fase de identificación que ya los vamos a ver a continuación. Por lo tanto, lo que se ha incorporado en dichos artículos es el término de bajo responsabilidad, así como algunas otras precisiones para gestionar y articular de la mejor manera con dichos actores. El tercer actor súper importante y vital son las áreas usuarias, quien ya por tercer año consecutivo participan de manera activa registrando sus necesidades en materia de bienes, servicios y obras en el cuadro multianual de necesidades en los distintos anexos que correspondan a una de las fases. Por lo tanto, el área usuaria, bajo responsabilidad, identifica, cuantifica, registra necesidades, participa en la valorización de ser el caso y para el tema de las inversiones registran los bienes, servicios y obras que se requieran en el marco de lo establecido del propio sistema administrativo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, las áreas usuarias deben presentar la solicitud de modificación al cuadro multianual de necesidades de manera oportuna y de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 que luego vamos a ver a continuación.
Entonces, es importante, nuevamente recalco, el trabajo colaborativo y que los actores principales que participan remitan la información de manera oportuna, correcta y completa, ¿no? Es lo que nosotros hacemos y exhortamos y los motivamos a trabajar de manera colaborativa respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que estamos viendo aquí en pantalla es el diseño de la PMBCO, ¿no? Cómo está diseñado, cómo es este funcionamiento, cómo se va a llevar a cabo este desarrollo de la PMBCO. Estamos viendo que está conformado por dos componentes. El primero es el planeamiento integrado y el segundo la programación. Luego, con la suma y la integración de la información que se genere en cada uno de dichos componentes, tenemos las tres fases: la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y la fase de consolidación y aprobación, obteniendo como producto el cuadro multianual de necesidades, el cual debe ser aprobado y publicado. De esta manera, se procederá pues a ejecutarlo y se realizará la evaluación respectiva del cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver el primer componente de la PMBCO. Nos referimos al planeamiento integrado, lo cual se detalla en el artículo 12 de la directiva y también ha sido un artículo modificado. Se ha incorporado mayor contenido a efectos de brindar de manera progresiva mayor alcance respecto al planeamiento integrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se indica? Obviamente tiene un enfoque multianual de mínimo 3 años, contribuye al fortalecimiento del pronóstico de las necesidades. Y cuando nos referimos al tema del pronóstico de las necesidades, pues estamos hablando de la proyección del consumo futuro de los bienes, servicios y obras que va a requerir la entidad y va a permitir también generar información clave para la toma de decisiones de manera tal que se obtenga una provisión eficaz y oportuna, maximizando el valor del dinero, y para ello, como les decía, se debe desarrollar una serie de acciones que nos permita determinar con la mayor precisión del caso, con la mayor calidad del dato que requerimos, cuáles son estas necesidades de bienes, servicios y obras. Puede ser en términos de cantidades, en términos de especificaciones o detalles que van a tomarse en cuenta a través de la programación y luego van a terminar plasmados o registrados en el cuadro multianual de necesidades. Asimismo, como parte del planeamiento integrado, recibimos insumos tales como los planes que se generan en las distintas áreas funcionales de vuestras entidades, como por ejemplo el plan de mantenimiento, ¿no? Que por ejemplo lo puede llevar a cabo el área de servicios generales o el área que haga sus veces, donde nos va a detallar qué actividades tiene previstas respecto al planeamiento de mantenimiento. Puede ser preventivo, correctivo, predictivo en algunos casos, y ello va a, digamos, de ahí debemos extraer cuáles son estos bienes o servicios u obras, de repente de ser el caso, para llevar a cabo este plan de mantenimiento. Lo mismo sucede en el tema del plan de aseguramiento, ¿no? ¿Qué tipo de póliza se va a requerir para que la entidad pueda cumplir sus metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Pueden ser pólizas de deshonestidad 3D, multirriesgo, entre otros. Lo mismo sucede en el caso del plan de distribución, ¿no? Esta logística de salida, donde, por ejemplo, se puede detallar si requieren la contratación o un servicio de courier nacional o un servicio de un operador logístico a nivel local, a nivel nacional, de logística urbana, entre otros, si requieren temas de cadena de frío, entre otros aspectos que ya va a corresponder a la finalidad pública y las metas y objetivos estratégicos y operativos de cada entidad. Y en su conjunto también, pues, participamos dentro del planeamiento integrado del diseño de la red logística pública, ¿no? Ahora, un aspecto que debemos tomar en cuenta está referido a considerar la situación pasada y actual de la entidad, ¿no? Que nos va a permitir, va a nutrir, va a fortalecer esta etapa de identificación y determinación de necesidades, considerando los factores internos y externos, como lo mencioné en un inicio,
que van a afectar mi cadena de abastecimiento público y que en esta etapa del planeamiento integrado pues lo debo tomar en cuenta. A efectos, mi objetivo es pues cumplir las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad, ¿no? Entonces hemos perfeccionado, hemos fortalecido este contenido para que lo tengan en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora hablamos del segundo componente, que es el componente de la programación, lo cual se encuentra señalado en el artículo 13 y nos referimos propiamente ya a las actividades de cuantificación y valorización, comprendiendo las actividades que nos permitan cuantificar estos bienes, servicios y obras que ya previamente fueron determinados, identificados en este primer componente del planeamiento integrado. Y ahora en la programación, pues corresponde cuantificar y valorizar, tomando en cuenta las fuentes de financiamiento, o las fuentes de valorización que señala la directiva, ¿no? Entonces, tales como pueden ser valores históricos, alguna cotización en particular que se requiera, entre otros, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17 de la directiva, ¿no? Ahora, estas actividades se inician y se llevan a cabo a lo largo de 3 fases. La primera fase es la fase de identificación, la segunda la fase de clasificación y priorización, y la tercera es la fase de consolidación y aprobación respectivamente. Con ello, pues ahora a continuación lo que corresponde es hablar y de ver cuáles los detalles, insumos y actividades que comprenden cada una de estas fases. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como podemos apreciar en esta pantalla, tenemos las 3 fases por las cuales vamos a llevar a cabo y vamos a desarrollar la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y estas fases, pues, tienen un actor principal, que son las áreas usuarias, mejor dicho, las cuales van a registrar a lo largo de esas 3 fases sus necesidades en materia de bienes, servicios y obras, y van a ir actualizando, realizándolas en aplicación de los criterios, actualizando en atención a los techos que pueden apreciar presupuestales en el punto 2 y luego en el punto 3, que es en cuanto al PIA, y eso es lo que vamos a explicar a continuación. ¿Ok? Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que para iniciar estas 3 fases debemos contar con los insumos mínimos requeridos y a su vez la participación activa de los 3 actores, pero principalmente del área usuaria, que es la que va a registrar a lo largo de estas 3 fases de manera oportuna, completa y correcta la información requerida en cuanto a las necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos viendo la primera fase de identificación y aquí hay una información importante que es vital que la tengan en cuenta. Cuando inicia, esto se señala en el artículo 14, se indica que la fase de identificación inicia el primer trimestre del año anterior al periodo de la PMBCO. Se realiza la selección, descripción, cuantificación y valorización. Se requiere, como ya les mencionaba, la participación conjunta de los 3 actores de la PMBCO y se puede tener en cuenta la APM aprobada del año anterior como para cierta referencia en cuanto al monto de las necesidades que voy a considerar en esta primera etapa. Asimismo, cuando culmina esta fase de identificación, culmina como máximo el 7º día hábil del mes de abril con la obtención del cuadro multianual de necesidades, fase de identificación. Esto se encuentra señalado, como pueden apreciar, en los artículos 14 y 15. Y también pues debe tomar en cuenta el área usuaria la información respectiva del almacén. Por otro lado, respecto al tema de las obras, ¿no?, de las inversiones, de acuerdo a lo señalado el artículo 16 y 17, los cuales también han sido sujetos de modificaciones, se señala que para el caso de las inversiones, las áreas usuarias, en coordinación con las oficinas de programación multianual de inversiones, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversión, según corresponda, identifican y valorizan los bienes, servicios y obras registrados en los aplicativos informáticos del Invierte y o contenidos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes en la fase de ejecución. Asimismo, se identifican las necesidades de bienes y servicios
que se requieran para obtener la viabilidad del proyecto de inversión, es decir, nos referimos a la fase de formulación y evaluación en el marco del invierte, a fin de realizar la programación de dichas necesidades y que este proyecto pues, de inversión o inversión en general siga el ciclo de acuerdo a lo que tiene previsto en el marco de su propio sistema administrativo, ¿no? Lo importante es que va a servir, digamos, o es un insumo para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, y esto es lo que finalmente debe quedar plasmado, registrado en el cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos aquí qué insumos necesito para iniciar esta primera fase de identificación. En primer lugar, pues necesito las actividades operativas del POI multianual, ¿no? Y esto debe ser proporcionado por las oficinas de planeamiento, las que hagan sus veces, en el marco establecido en el SINAPLAN, respectivamente. Asimismo, las estructuras funcionales programáticas, lo cual es proporcionado por las oficinas de presupuesto, las que hagan sus veces, el catálogo único de bienes y servicios, el listado de insumos necesarios para los programas presupuestales, las obligaciones financieras súper importantes, las previsiones presupuestarias, las inversiones registradas en la cartera de inversiones del PMI, otros documentos previstos en el planeamiento integrado, como hemos visto los distintos planes, y los bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación y otros que resulten necesarios, ¿no? Con todo ello, las actividades que tiene que llevar a cabo el área usuaria es de identificar, cuantificar y valorizar los bienes, servicios y obras que va a requerir para los próximos 3 años, registrando dicha información en el anexo número 1 que corresponde a la fase de identificación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, veamos un caso práctico, ¿no? Como hemos dicho, pues son 3 actores que trabajan de manera articulada y aquí en la presente diapositiva se puede apreciar que las oficinas de planeamiento y presupuesto están remitiendo la siguiente información al área involucrada en la gestión de la CAP, que es la Oficina de Abastecimiento de Logística, indicando, por ejemplo, que corresponde fuente de financiamiento 100 de recursos ordinarios, las metas aprobadas, la meta 20 de gestión administrativa, la meta 3 de desarrollo, operación y mantenimiento de recursos estratégicos y la meta 15 de desarrollo, operación y mantenimiento, así como las actividades operativas, gestión del sistema de abastecimiento, implementación de la gestión de riesgos, conducción, supervisión y evaluación de la gestión, ¿no? Entonces remite esta información y de manera tal que la oficina de abastecimiento de logística coordina a su vez con las áreas usuarias, proporciona o carga ya en el sistema informático o proporciona la información para aquellas entidades que aún trabajan en Excel, pues proporciona esta información para que empiecen a tejer, a vincular las necesidades en atención a estos insumos súper importantes que nos está proporcionando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo, el área usuaria debe también tomar en cuenta las obligaciones financieras, ¿no? Es decir, aquellas derivadas de los contratos vigentes que tiene suscrito la entidad. Por ejemplo, aquí se aprecia, en materia de ejemplo, que tenemos un alquiler de oficinas administrativas en cada año de programación ascendente a 150.000 soles, alquiler de local para conferencias en cada año de programación ascendente a 40.000 soles, y en materia de previsión presupuestaria hasta el 2024, tiene un servicio de mensajería local y nacional por un valor de 30.000 soles y servicio de internet por 24.600, ¿no? Entonces, con esta información mínima que por materia de ejemplo y también por tema de tiempo, vamos a compartir con ustedes, ahora pasamos a llenar, a registrar la información en el cuadro multianual de necesidades. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el formato, el anexo 1, con los campos aprobados, incluso en la última modificación realizada, a la directiva 005. Y en materia de ejemplo, estamos considerando al área usuaria, que es la Oficina General de Administración. Y aquí podemos ver la programación de los bienes, servicios u obras para los próximos como mínimo 3 años, con sus respectivas ítem, ¿no? Su clasificador de gastos, su detalle, la descripción, si es el tipo de, si es un servicio, respectivamente, sus precios unitarios, en el caso de los bienes,
las cantidades y los montos distribuidos a lo largo como mínimo 3 años. Como pueden apreciar, habrá algunos servicios que por el tema de ser recurrentes se extienden hasta el año 4, pero digamos como mínimo se requieren para los 3 años. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí seguimos llenando entonces la información en el anexo número 1. Tenemos medicamentos, material, insumos, instrumentales. En el caso de recursos ordinarios por la meta 1 tenemos también o la actividad operativa C026, libros, agenda, suscripción anual de diario. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos mayor información referida al tema de alimentos y bebidas, locación de servicios realizados por personas naturales, entre otros. Y luego pasamos a una franja, como pueden apreciar, de obligaciones de pago, ¿no? Referido al tema de alquileres, de oficinas administrativas, alquiler de locales. Esto en atención a los contratos vigentes que debe honrar la entidad. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos respectivamente, ¿no? La última hoja, digamos, de este anexo número 1, donde se pueden apreciar las previsiones presupuestarias, ¿no? Donde tenemos el servicio de mensajería a nivel local y de servicio de internet, entre otros referidos para el año 1, lo que me da un total de necesidades valorizadas como área usuaria de 506.000 para el año 1, 455.238 para el año 2, y 345.550 para el año 3. Para el año 4 tenemos ahí un valor referencial de 339.260. De esta manera, el área usuaria, que para efectos del ejemplo es la Oficina General de Administración, ha registrado sus necesidades de acuerdo a la fase de identificación en el anexo número 1 y por lo tanto el responsable del área usuaria procede a firmar el documento y envía, comparte dicha información con las oficinas de abastecimiento o de logística para que a su vez consoliden todos los anexos número 1 de todas las áreas usuarias y que esta información sea proporcionada a las oficinas de presupuesto, las que hagan sus veces, para que sea considerada en la fase de programación multianual presupuestaria que están realizando. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a la segunda fase de clasificación y priorización. Veamos en la siguiente diapositiva cuál es la información importante que debo tomar en cuenta. En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, esta fase pues inicia el año anterior al periodo de la PMBCO. Por ejemplo, este año 2023, de acuerdo a lo establecido, ¿no? En la norma, en la directiva, pues tenemos que elaborar el cuadro multianual de necesidades de los próximos 3 años, lo cual viene a ser el cuadro multianual de necesidades 2024 al 2026, y el cual vamos a desarrollar durante este año 2023. Asimismo, se organizan y priorizan las necesidades, se requiere también la participación conjunta de los 3 actores, se actualizan las necesidades de acuerdo a la información presupuestaria o APM, esto es una primera restricción, y cuando culmina, pues culmina como máximo el día hábil anterior al plazo para el registro de información en el módulo de programación multianual. Esta fecha, pues es de pleno conocimiento del equipo de presupuesto de cada una de las entidades públicas, organizaciones de la entidad. Asimismo, también emiten pues un documento, ¿no? En el cual señala cuándo son estas fechas específicamente que las entidades tienen para registrar la información en este módulo de programación multianual en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y nosotros estamos pues culminando esta segunda fase de clasificación y priorización el día hábil anterior a ese plazo que han establecido. De todas maneras, a través de todo el equipo de especialistas y analistas de planeamiento del abastecimiento, pues estamos a su disposición para poder brindarles la información específica referente a dichos plazos, ¿no? A través de las asistencias técnicas que proporcionamos. Por otro lado, es importante tomar en cuenta también el stock del almacén en esa segunda fase de clasificación y priorización. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Estamos viendo aquí qué insumos necesitamos para esta segunda fase.
Evidentemente, en primer lugar, necesito el cuadro multianual de necesidades de la fase anterior, es decir, de la fase de identificación. Asimismo, requiero que el equipo de presupuesto proporcione de manera oportuna y bajo responsabilidad la asignación presupuestaria multianual o APM, con lo cual tengo que aplicar los criterios de clasificación, orden de prelación, actualizar el cuadro multianual de necesidades obtenido en la primera fase, y de esta manera voy a obtener el anexo número 2, que es el documento que corresponde que las áreas usuarias registren en el marco de esta segunda fase de clasificación y priorización. Veamos con el ejemplo que ya habíamos iniciado en la siguiente diapositiva. Ok. Como ya hemos indicado, para poder llevar a cabo el registro en este anexo número 2 de la fase de clasificación y priorización, tengo que tomar en cuenta los criterios de clasificación. Y estos criterios son de continuidad, estratégicos y de ejecutabilidad. El primero está vinculado a temas referidos que afectan o impactan de manera directa en la continuidad operativa y funcional de la entidad. Estratégicos referidos al tema de cuáles son estas actividades operativas en el marco de SINAPLAN, en atención a estas acciones que debe realizar cada entidad y por lo tanto pues deben ser sujetas de este criterio de clasificación en base a las necesidades que hemos identificado en la primera fase. Y tercer lugar, los criterios de ejecutabilidad en atención a la ejecución oportuna en base al mecanismo, modalidad o procedimiento de contratación que corresponda, lo cual ya se enmarca en el segundo componente, pero debo tener en cuenta los plazos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si registramos necesidades para el último trimestre del año, es muy probable que surjan algunos inconvenientes y que finalmente estos no se puedan ejecutar por los plazos y la coyuntura que siempre sucede generalmente en los últimos trimestres de cada ejercicio fiscal. Entonces tenemos que tener en cuenta dicho aspecto. Veamos el orden de prelación en la siguiente diapositiva, por favor. El orden de prelación, luego que clasifiqué, como pudimos apreciar en la diapositiva anterior, ahora tenemos el orden de prelación referida a los servicios básicos, obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras como segundo nivel de orden de prelación. Tercero, las previsiones presupuestarias otorgadas en el año que se elabora la PMBCO en atención a la cartera de procedimientos de selección que posea la entidad y que potencialmente pues se convertirán en compromisos futuros, en contratos. Por lo tanto, también debo tener en cuenta pues en este tercer orden de prelación todas aquellas previsiones presupuestarias. Cuarto, aquellas necesidades de atención de los servicios públicos estratégicos de la entidad u organización de la entidad. Y si todavía tengo un saldo, pues consideraré como quinto lugar de orden de prelación otras necesidades que la entidad considere imprescindibles para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta este orden de prelación. El primero, servicios básicos que impactan de manera directa a la continuidad operativa y funcional de la entidad. Y así vamos bajando al segundo nivel de obligaciones financieras. Tercer, orden de prelación, previsiones presupuestarias otorgadas. Cuarto, otros servicios públicos estratégicos. Quinto, otras necesidades que la entidad considere imprescindibles. Para el caso de las inversiones se aplica el orden de prelación establecido en la priorización de la cartera de inversiones del PMI en atención a su sistema administrativo, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, retomando el ejemplo, ¿no? Recuerden que en la primera fase, el área usuaria, por materia de ejemplo indicamos que era la OGA, había registrado en el anexo 1 un total de necesidades de bienes, servicios y obras que para el año 1 ascendía al monto de 506.000 soles, para el año 2 de 455.238 y para el año 3 en 345.550. Sin embargo, en esta segunda fase, denominada clasificación y priorización, pues se le indica, o el área de presupuesto indica, que dicha área usuaria tiene un techo presupuestal, un diploma, asignación presupuestaria multianual para el año 1 ascendente a 466.000 soles,
para el año 2 a 452.000 y para el año 3 a 343.000. Entonces, como pueden apreciar, difiere el monto de lo que el área usuaria identificó en la primera etapa de la fase de identificación con respecto ahora al techo presupuestal que le han asignado para esta segunda fase. Por lo tanto, corresponde actualizar tomando en cuenta el criterio de clasificación y el orden de prelación que les acabamos de comentar. Veamos en la siguiente diapositiva, ya registrando la información en el anexo número 2. Como podemos apreciar, aquí estamos viendo el anexo número 2, referido al cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Tenemos los ítems que registramos en la primera fase y ahora tenemos que revisar dónde podemos actualizar en atención a los pasos que se han señalado de clasificar y luego aplicar el orden de prelación. Y aquí estamos detallando o identificando ítems, por ejemplo, como libro agenda gubernamental, suscripción anual al diario El Peruano, leche evaporada y galleta salada. Veamos la siguiente diapositiva. Y aquí podemos apreciar pues, que se han hecho los ajustes o actualizaciones respectivas en dichos ítems de manera tal que calce el monto de la APM o techo presupuestal que me han asignado para el año 1 al monto de 466.000, para el año 2 al monto de 451.018 y para el año 3 al monto de 342.350. Tenemos el año 4, que es también valor referencial, por 339.000, y de esta manera, pues, firma el documento el responsable del área usuaria correspondiente al anexo 2. Este documento debe ser proporcionado, ¿no?, a la oficina de abastecimiento de logística para que a su vez consolide todos los anexos número 2 de todas las áreas usuarias y esto sea proporcionado al equipo de presupuesto a efectos que pueda tomar en cuenta en la fase de programación multianual presupuestaria y en la fase de formulación presupuestaria, ¿no? A efectos que pueda, pues, iniciar la distribución de gastos en atención a la información que aquí se le está compartiendo, ¿no? Entonces es importante, como podemos ver aquí en esta segunda fase, la participación activa y bajo responsabilidad de las áreas usuarias para actualizar las necesidades que identificaron en la primera fase y ahora en esta segunda en atención al techo presupuestal que se les ha asignado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Previo a ingresar a la tercera fase de consolidación y aprobación, es importante comentarles que puede darse el caso en algunas entidades que luego que ya obtuvieron su anexo número 2 de la fase de clasificación y priorización, puede darse el caso que existan modificaciones o variaciones en la asignación presupuestaria multianual o techos presupuestales. Imagínense en el mejor de los casos donde esta variación es positiva. Por lo tanto, pues da el chance que algunas áreas usuarias puedan registrar algunos otros bienes y servicios. Si esto sucede, es importante que las oficinas de presupuesto, tan pronto suceda ello, comuniquen de inmediato a las oficinas de logística de abastecimiento cuál es este nuevo nivel de APM para que a su vez compartan la información con las áreas usuarias y, de ser el caso, puedan tener el chance de incorporar o, digamos, priorizar algunos otros bienes y servicios en atención al nuevo techo presupuestal que se ha modificado, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a entrar a la fase de consolidación y aprobación. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la información importante que debo tener en cuenta? Pues que inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que haga sus veces, comunica el PIA al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, comunica el presupuesto institucional de apertura. Se requiere la participación conjunta también, como lo hemos señalado, de los tres actores. Se concluye con la determinación de las necesidades considerando el monto del PIA para el año 1 y culmina, ojo aquí con este plazo que ha sido modificado, culmina esta fase de consolidación y aprobación y hasta la obtención del cuadro multianual de necesidades
como producto de la PMBCO, es decir, el cuadro multianual de necesidades institucional, lo cual se encuentra previsto en el artículo 22, dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Entonces, mucha atención con este plazo que ha sido modificado para que lo tengan en cuenta, pues, y puedan aprobar, consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades institucional dentro de este plazo nuevo establecido, ¿no? Que son 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Nuevamente, es importante que las áreas usuarias tengan en cuenta la información registrada en el stock del almacén a efectos de actualizar la cantidad de los bienes programados de ser el caso. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver aquí qué insumos necesito para esta tercera fase que está a cargo también de las áreas usuarias. Las áreas usuarias necesitan en primer lugar el cuadro multianual de necesidades, es decir, el anexo 2 de la fase anterior, es decir, la fase de clasificación y priorización. Y a su vez necesitan contar con el dato e información que ha sido proporcionada por presupuesto del presupuesto institucional de apertura o PIA. Y lo que vamos a realizar es actualizar el cuadro multianual de necesidades en este anexo número 3, teniendo en cuenta los criterios de clasificación y orden de apelación, y de manera tal que vamos también a consolidar el cuadro multianual de necesidades. Como podemos ver, entonces vamos a registrar la información, vamos a actualizar la información que estamos jalando de la segunda fase, y en atención ahora en este anexo 3, pues tenemos que calzar en atención al PIA para el año 1. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Como recordarán en el ejemplo anterior, obtuvimos un techo presupuestal de 466.000 para el año 1. Y ahora en esta tercera fase de consolidación y aprobación, me están indicando que como PIA requiero o me están otorgando un PIA de tan solo 416.000 soles. Por lo tanto, como pueden apreciar, había una reducción de 50.000 soles. En ese sentido, en el marco de esta tercera fase de consolidación y aprobación, y como área usuaria, necesito pues actualizar tomando en cuenta los criterios establecidos y señalados anteriormente. Veamos el ejemplo ya en el anexo número 3. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos apreciar, aquí estamos viendo el anexo número 3, ¿no? Donde el área usuaria, para materia de ejemplo, sigue pues la Oficina General de Administración, hace la revisión en atención a los criterios a efectos de identificar dónde puede actualizar, ajustar estos montos, estas cantidades, de ser el caso, en atención al monto del PIA que se ha asignado para el año 1. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí podemos apreciar los que están dos ítems marcados en rojo, que son los que han sido actualizados, de manera tal que se está ajustando al PIA las necesidades para el año 1, ascendiendo al monto de 416.000, para el año 2 al monto de 451.018 y para el año 3 a 342.350 respectivamente. De esta forma, el responsable del área usuaria firma el documento y comparte dicho anexo número 3 con las oficinas de abastecimiento de logística a efectos que puedan consolidar dichos anexos 3 para obtener el cuadro multianual de necesidades de la institución. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el anexo número 4, que es el tan ansiado anexo número 4 y es el que siempre les repetimos en las asistencias técnicas, ese es el documento el cual acredita que la entidad ha elaborado, ha cumplido con la PMBCO y ha elaborado el cuadro multianual de necesidades institucional para el periodo de 3 años que corresponda, ¿no? Entonces, ojo, no basta con que nos indiquen que la entidad solamente hizo el anexo 1 o el anexo 2. Lo que se requiere es que todas las entidades lleguen y elaboren y obtengan el anexo número 4, que es el del cuadro multianual de necesidades, el cual contiene la consolidación de las necesidades de las distintas áreas usuarias y gestiona la aprobación de las necesidades consolidadas, en este caso a cargo del área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, la Oficina de Logística o de Abastecimiento o las que hagan sus veces. En esa línea, a través del artículo 25, exactamente numeral 25.3,
Para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad u organización de la entidad debe contar con la aprobación del mismo. Entonces, esto es lo que se debe tener en cuenta respectivamente. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya el área de logística o de abastecimiento, la que haga sus veces, corresponde ya una vez que recibe todos los anexos número 3 de todas las áreas usuarias, consolida toda esta información y lo ahora va a registrar en el anexo número 4, ¿no? Que a través del sistema SIGA, pues mejor dicho, te proporciona inmediatamente este anexo número 4, el cual contiene todas las necesidades que las áreas usuarias identificaron, clasificaron y priorizaron en la segunda fase y consolidaron y aprobaron en la tercera, ¿no? Y este anexo número 4, pues debe ser suscrito, es decir, para aprobarlo debe ser firmado por el titular de la entidad o la persona a quien se hubiera delegado dicha facultad, ¿no? Y de esta manera se obtiene el cuadro multianual de necesidades aprobado, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 24, que es dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Ese es el plazo de la aprobación. Ahora, de acuerdo a lo señalado en la directiva, necesitamos únicamente el anexo número 4 para aprobar nuestro cuadro multianual de necesidades institucional. Sin embargo, hay algunas entidades que además emiten algunas resoluciones. Esto lo pueden hacer, ya corresponde a una gestión interna de la entidad, pero quiero que sepan de que el marco normativo, la directiva, solamente establece que la aprobación se da a través del anexo 4 y con la firma y suscripción del responsable de abastecimiento, como con el titular de la entidad o la persona que se hubiera delegado. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos viendo referida a la publicación. Una vez que apruebo mi cuadro multianual de necesidades institucional, procede pues la gestión de publicación, que también está a cargo de la Oficina de Abastecimiento de Logística. Y el plazo para publicar pues no debe ser mayor a los 5 días hábiles siguientes a la aprobación del cuadro multianual de necesidades, y esta publicación se realiza en la sede digital de la entidad. La sede digital de la entidad es la página web de la entidad o el portal de transparencia estándar. En caso no cuente con una sede digital, puede contactarnos al correo de la DGA o a cada uno de los especialistas analistas que tienen asignado para que podamos gestionar la publicación de su cuadro multianual de necesidades en la página web, es decir, en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Así que de esta manera no hay opción a que ninguna entidad se quede sin publicar su cuadro multianual de necesidades, también por un principio de transparencia. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Está referida a la ejecución, ¿no? Es decir, una vez que ya aprobé, publico mi cuadro multianual de necesidades, pues inicia la ejecución del mismo, por el cual las áreas usuarias van a remitir sus pedidos, sus requerimientos, teniendo en cuenta pues la adecuada formulación de los mismos, asegurando la calidad técnica y oportunidad en la tramitación y requerimientos, reduciendo las reformulaciones que repercuten en los plazos, sobre todo del componente número 2, que es la gestión de adquisiciones, y de esta manera pues van a remitir al área de abastecimiento, de logística, sus pedidos, sus requerimientos, en atención a los bienes, servicios y obras que se encuentran en el cuadro multianual de necesidades institucional que fue aprobado. Veamos la siguiente diapositiva. Pero ¿qué sucede? Como podemos apreciar aquí, que cuando ya está en ejecución el cuadro multianual de necesidades, luego que ya fue aprobado, ¿no? Un área usuaria identifica la necesidad de incluir o excluir algún bien, servicio u obra. Y para ello, pues esto lo realiza a través del anexo número 5. La modificación del cuadro multianual de necesidades se puede realizar en cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO. Esto es un artículo 27 que también se ha modificado, en el cual señala que siempre que cuente con la disponibilidad presupuestaria. Entonces, si un área usuaria, por ejemplo, identifica por algún factor, algún
algo que está pasando en la actualidad en la entidad y por lo tanto conlleva la necesidad de incluir de repente algunos bienes, pues en primer lugar debe tomar en cuenta que tenga la disponibilidad presupuestaria. Y luego procederá a llenar el anexo número 5, lo firma y lo envía al área de abastecimiento de logística, que está señalado aquí como el punto 2, para que consolide la información en el anexo número 6. De esta manera, a través del anexo número 6, el área de abastecimiento de logística, la que haga sus veces, va a proporcionar dicha información al titular de la entidad y para ello pues dispone de el plazo que es el último día hábil de cada semana, es decir, al mes dispone de 4 veces para poder aprobar este anexo número 6, que es la aprobación de las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Ahora, cuando el área usuaria sustente de que es muy urgente incorporar, incluir o excluir estos bienes, servicios y obras, pues hay un plazo excepcional que es como máximo el día siguiente hábil de su presentación. Para ello, el área usuaria deberá sustentar ello. Y de esta manera obtenemos el cuadro multianual de necesidades modificado para iniciar el proceso de contratación. Ojo con esto que se establece en el numeral 27.6, que para iniciar el proceso de contratación cuenta con la aprobación de la modificación correspondiente. Ojo, no podríamos, por ejemplo, emitir de frente una orden de servicio o una orden de compra si es que no he gestionado previamente todos estos pasos que se señalan de la modificación al cuadro multianual de necesidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a través del numeral 27.2, literal A, se incorpora, ¿no? ¿En qué casos corresponde realizar la inclusión o la exclusión de servicios y obras? ¿No? Entonces, para ello los invitamos a que brinden una lectura exhaustiva, detallada al respecto y tomemos en cuenta que vamos a realizar una inclusión de un servicio o una obra cuando se identifica una nueva necesidad. Y vamos a excluir cuando no persiste la necesidad por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, corresponde que se priorice por otra necesidad. En el caso de las modificaciones a la cartera de inversiones del PMI, se consideran las disposiciones previstas en el marco técnico normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Aquí tenemos un ejemplo donde un área de tecnologías de la información desea incluir un nuevo servicio que considera pues importante y para ello vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas cómo es que registra la información en su anexo número 5. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos apreciar el anexo 5, donde esta área de tecnologías de la información registra su solicitud de inclusión del servicio suscripción anual en línea base de datos Orbis, firma el documento, este anexo 5, y lo envía a la Oficina de Abastecimiento de Logística. Veamos en la siguiente diapositiva. Está referido también al numeral 27.2, literal B, el cual se tiene que tomar en cuenta en qué casos corresponde incluir o excluir bienes, ¿no? Y aquí estamos señalando claramente de manera literal que cuando se identifica una nueva necesidad, pues corresponde incluir los bienes. Asimismo, cuando se requiere incrementar el número del bien programado o cuando varía la unidad de medida del bien programado, siempre que dicha variación implique un incremento en la cantidad del bien. En estos casos corresponde realizar la inclusión de dichos bienes y corresponde la exclusión, en primer lugar, cuando no persiste la necesidad o por motivos de caso fortuito o fuerza mayor corresponde que se priorice por otra necesidad, o cuando se requiere disminuir el número del bien programado, o cuando exista una variación de la medida del bien programado, siempre que dicha variación implique una disminución en la cantidad del bien. A materia de ejemplo, y para que vean cómo se registra dicha información, en el anexo número 5 tenemos aquí una unidad ejecutora tal con una determinada área usuaria a la cual se le habilitan recursos presupuestales, lo cual tiene chance pues de poder cubrir nuevas necesidades. Veamos en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí el anexo 5, donde el área usuaria está solicitando la inclusión, en este caso de amoxicilina y paracetamol, firma respectivamente dicho anexo número 5, tomando en cuenta incluso los cambios que han sido contemplados en este formato modificado,
¿no? Y de esta manera envía este anexo número 5 a la Oficina de Abastecimiento de Logística. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí, ya que en el anexo número 6, la Oficina de Abastecimiento de Logística consolida todos los pedidos de inclusión o exclusión que haya recibido durante la semana. Y aquí podemos apreciar el ejemplo que hemos brindado de las dos áreas usuarias, que ambas solicitan incluir servicios o también bienes. Y de esta manera se consolida toda la información, firma el responsable de abastecimiento y lo deriva para que el titular de la entidad o la persona a quien se le haya delegado, pues haga la firma en señal de aprobación de dichas modificaciones. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ya para ir culminando, tenemos aquí que en el caso de las modificaciones, también recuerden que se deben publicar, ¿no? Este anexo número 6 también debe ser publicado en la sede digital de la entidad. Si en caso no disponen de una sede digital, contactan a la DGA para que nosotros publiquemos en un apartado de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, también por un principio de transparencia, puedan pues también visualizar las modificaciones que están realizando las entidades, ¿no? Ahora, como parte de la ejecución, corresponde que la oficina de abastecimiento, de logística, es decir, el área involucrada en la gestión de la CAP, realice la evaluación del cuadro multianual de necesidades. De acuerdo a lo previsto por la directiva, esto se puede realizar de manera anual o en un plazo menor, identificando el impacto de su ejecución respecto al cumplimiento de metas y objetivos, incorporando mejoras en sus procedimientos para coadyuvar el proceso de la PMBCO, identificando, por ejemplo, entre otros, lecciones aprendidas o de repente la necesidad de reforzar con una asistencia técnica a las áreas usuarias, de repente para que tengan en el siguiente año una mejor participación. Y para eso, pues, nos pueden contactar a todos nosotros como equipos de planeamiento del abastecimiento para poder brindarles la asistencia técnica en esta materia. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Está referida a las disposiciones complementarias finales, ¿no? Indicábamos que algunos artículos habían sido modificados y específicamente también en este caso de disposiciones complementarias finales. Tenemos la séptima disposición respecto a la PMBCO para entidades creadas o con una vigencia menor a 3 años. Y lo que señala aquí en el primer punto es que las entidades del sector público que se creen durante el desarrollo de la PMBCO realiza su programación sujeta a la fase correspondiente. Por ejemplo, una entidad que se cree ahora a fines de febrero, pues justo corresponde, está dentro del rango de inicio de la primera fase de identificación de la PMBCO. Por lo tanto, dicha entidad que se crea a fines de febrero, pues le corresponderá realizar dicha primera fase de identificación de la PMBCO, siempre y cuando evidentemente se encuentre pues en el ámbito de la PMBCO y bajo el alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento. También tenemos en el segundo punto que aquellas entidades que tengan una vigencia menor a los 3 años, programan sus necesidades de bienes, servicios y obras teniendo en cuenta su vigencia, ¿no? Tenemos algunas entidades que a través de una resolución les indican de que solamente tienen vigencia por 12 meses o 18 meses, por lo tanto deberán programar identificando sus necesidades de bienes, servicios y obras con dicho horizonte de tiempo. Por otro lado, la novena disposición complementaria señala que la presente directiva, es decir, la 005-2021-EF/5401, no resulta aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras a través de obras por impuesto o asociaciones público-privadas. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y de esta manera hemos concluido con la presentación, el contenido de la programación multianual de bienes, servicios y obras en atención a su marco normativo vigente. Y pues de esta manera le damos el pase a Cecilia para continuar con el presente webinar. Adelante, Cecilia, y muchas gracias por la convocatoria y presentar este webinar esta mañana. Gracias, Mariela, por tu exposición. Sí, justamente ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia.
Asimismo, les pedimos nuevamente que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en la opción preguntas y respuestas del evento. Muy bien, Mariela. Vamos a hacer la primera consulta. La primera consulta dice así. ¿La programación multianual está articulada con los objetivos nacionales, regionales y locales? Sí, gracias Cecilia por la pregunta, ¿no? Efectivamente, es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el literal A del artículo 7 de la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, se articula con las etapas del POI multianual, ¿no? Es decir, que se enmarcan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Por otro lado, el literal A del artículo 15 de la presente directiva establece justamente que uno de los insumos que se requiere para el desarrollo del cuadro multianual de necesidades son las actividades operativas del POI multianual. En ese sentido, se debe contar previamente con dichos insumos para elaborar, por ejemplo, la primera fase de identificación, por lo cual de esta manera pues se evidencia la articulación, que ambos se interrelacionan, es decir, en este caso el MBCO, los insumos que va a recibir de información correspondiente, sea a los objetivos o planes de desarrollo nacional, planes de desarrollo regional o local concertados, en el marco de lo establecido en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Sindical, ¿no? Se vinculan como parte también de la integración intersistémica de los diferentes sistemas administrativos, ¿no? Siguiente consulta. ¿Cuáles son los plazos para formular el cuadro multianual de necesidades? Gracias, Cecilia, por la pregunta. Tal como hemos señalado a lo largo de la presente exposición, respecto a los plazos, efectivamente en la directiva 005 y justamente a raíz de las modificaciones pasado 28 de noviembre, ¿no?, aprobados mediante la resolución directoral 005, se han aprobado y se ha identificado cuáles son estos plazos para la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Tenemos para la fase de identificación, inicia el primer trimestre del año anterior al periodo de la PMBCO y culmina como máximo el séptimo día hábil del mes de abril con la obtención del cuadro multianual de necesidades, fase de identificación, que es el anexo 1, salvo disposición distinta que comunique oportunamente la DGA. Para el caso de la segunda fase, que es la fase de clasificación y organización, inicia cuando se comunica, es decir, el presupuesto, a sus veces, comunica la APM, la asignación presupuestaria multianual, al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, a los oficinas de abastecimiento o de logística. Y vamos a culminar esta segunda fase de clasificación y priorización máximo el día hábil anterior al plazo establecido para cada nivel de gobierno por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al registro de la información en la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Eso es con respecto a la segunda fase. La tercera fase, denominada consolidación y aprobación, inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las que a sus veces, va a comunicar el día al área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, a la Oficina de Abastecimiento, y culmina, ojo con este caso que está modificado, dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, la obtención del producto final, que es el cuadro multianual de necesidades. Bien, siguiente consulta. La presentación y uso de los anexos 5 y 6 de la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras son de uso obligatorio para las contrataciones menores a 8 UITs. Interesante pregunta, Cecilia. En efecto, debemos tener en cuenta lo establecido en el numeral 11.1 del artículo 11 de la directiva de la PMBCO, en el cual señala que la PMBCO es el componente del Sistema Nacional de Abastecimiento a través del cual se identifican, cuantifican y valorizan las necesidades por un periodo mínimo de 3 años a fin de lograr su previsión racional y trazabilidad
respectivamente, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a necesidades, nos referimos pues a los bienes, servicios y obras que requieran la entidad, y aquí estamos pues considerando que todas ellas son las que deben estar registradas en el cuadro multianual de necesidades. Por otro lado, el numeral 18.2 del artículo 18 de la directiva señala que el área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, la oficina de abastecimiento o de logística, recibe, revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias en el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, independientemente de la fuente de financiamiento o el régimen legal que regule la adquisición. Por lo tanto, en base a lo establecido justamente en dicho numeral 18.2, se encuentran incluidas en el cuadro multianual de necesidades todas las necesidades de bienes, servicios y obras, valga la redundancia, incluyendo aquellas menores a 8 UIT, ¿no? Es el universo de necesidades, por lo tanto se encuentran incluidas a 8 UIT. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se podría realizar la sistematización del manejo de las modificaciones del cuadro multianual de necesidades? Interesante pregunta, Cecilia. Efectivamente, ahí debemos tener en cuenta el numeral 3 de la segunda disposición complementaria transitoria de la directiva, la cual señala que en tanto se realizan las actualizaciones correspondientes en el SIGAMEF, se continúan utilizando las funcionalidades y anexos vigentes del referido sistema, vinculados a la PMBCO, y que cuando corresponda los anexos de la directiva también se tendrán en cuenta. Sin embargo, resulta importante señalar aquí que la Dirección General, ¿no? En este caso, pues viene trabajando, la Dirección General de Abastecimiento viene trabajando con la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de implementar en el corto plazo, pues las funcionalidades referidas a las modificaciones al cuadro multianual de necesidades en el SIGAMEF. En tanto ello sucede o nosotros les comunicamos, pues tenemos que utilizar los anexos 5 y 6 que se encuentran pues previstos en la directiva 005 vigente. Y justamente considerando las modificaciones que hemos comentado también a lo largo de la presente exposición. Bien, siguiente consulta. ¿Cuántas veces se puede modificar el cuadro multianual de necesidades? Es una pregunta recurrente, ¿no? Sí, efectivamente es una pregunta recurrente y siempre recibimos por todos los diversos medios, sea por correo, por WhatsApp, por llamadas telefónicas, siempre nos dicen, he modificado X veces, 10 veces, ¿está bien, no está bien? Al respecto, tenemos que indicarles que de acuerdo a lo señalado en el numeral 27.1 del artículo 27 de la directiva PMBCO, se establece que luego de aprobado el cuadro multianual de necesidades, este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, ¿no? Es decir, puede ser modificado en enero, en mayo, en septiembre, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBCO y sobre todo de acuerdo a lo establecido pues en el numeral 27.2 respecto a en qué casos se incluye o se excluyen los bienes, servicios y obras. Siempre y cuando, ojo con esto, cuente con la disponibilidad presupuestaria de la entidad, del sector público u organización de la entidad, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, la norma vigente no establece un límite para realizar las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que las áreas usuarias disponen por lo menos más de 10 meses al momento que están desarrollando las 3 fases de la PMBCO para poder incluir, registrar los bienes, servicios y obras que van a requerir, ¿no? De manera futura para los próximos 3 años. Entonces, son 3 oportunidades que tienen para poder actualizar estos bienes, servicios y obras que finalmente van a encontrarse incorporados en el cuadro multianual de necesidades, o se van a encontrar incluidas en el cuadro multianual de necesidades que va a aprobar la entidad, ¿no? Entonces, aprovechemos justamente estas etapas de elaboración del cuadro multianual de necesidades para que de esta manera, de ser posible, pues se pueda reducir el número de modificaciones que vayan a realizar cuando ya se reunión. Ahora, nuevamente, hay un criterio de especificidad, esto va a responder a los factores internos de la entidad, de su cadena de abastecimiento público, y esto puede llevar a que genere justamente las situaciones. Pero, justamente,
Nuevamente pedimos y motivamos a que a lo largo de las 3 fases tomen en cuenta y tengan la oportunidad de actualizar antes de que se apruebe el cuadro multianual de necesidades, ¿no? De poder incorporar o actualizar los bienes, servicios y obras que requieran, ¿no? Bien, siguiente consulta. En cuanto a lo indicado en el numeral 25.3 de la directiva número 005-2021-EF/54.01, en el caso de contrataciones menores a 8 ITs, la consulta es, ¿en qué momento debe estar incluida la necesidad? ¿Al momento de solicitar las cotizaciones, requerir la aprobación de crédito presupuestario o para la emisión de la respectiva orden? Interesante pregunta también, Cecilia, y justamente es una pregunta recurrente, ¿no? Aquí tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en la directiva vigente, la PMBCO, o este proceso, mejor dicho, este primer componente, la PMBCO, inicia el año anterior al periodo de la programación multianual, elaborando el cuadro multianual de necesidades a lo largo de las fases, como ya hemos señalado. Por otro lado, el numeral 18.2 nuevamente del artículo 18 señala que el área involucrada en la gestión de la CAP, es decir, la Oficina de Abastecimiento de Logística, recepciona, revisa y consolida todas las necesidades que las áreas usuarias previamente ya registraron en su fase de identificación, independientemente de la fuente de financiamiento o el régimen legal que regule la adquisición. Por lo tanto, deben estar incluidas las necesidades de bienes, servicios y obras, incluyendo estas que potencialmente se estarían obteniendo, ¿no? A través del procesos de contratación que correspondan y se enmarcan ya el segundo componente, que es la gestión de adquisiciones y que corresponderían a las menores a 8. Entonces, esto debemos tener en claro. PMBCO ingresa en el universo de las necesidades, se registra el cuadro multianual de necesidades, todo el universo de las necesidades de bienes, servicios y obras que se requieran. Por otro lado, con respecto al artículo 25, exactamente, que nos habla del producto final de la PMBCO, que es el cuadro multianual de necesidades, y exactamente el numeral 25.3, establece que para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos, incluidos en el cuadro multianual de necesidades aprobado, la entidad del sector público u organización de la entidad cuenta con la aprobación del mismo. Por lo tanto, la necesidad, sea de bien, un servicio, una obra, debe estar previamente registrada, incorporada en este cuadro multianual de necesidades aprobado para iniciar el proceso de contratación. De esta manera, pues, llevamos a las áreas usuarias que coordinen, se organicen de la mejor manera para efectos de que pase al segundo componente, que es la gestión de adquisición, todos aquellos bienes, servicios y obras que se encuentran en el cuadro multianual de necesidades aprobado. Bien, la siguiente consulta dice así, ¿cómo podríamos realizar un buen llenado de los anexos 5 y 6 de la Directiva de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras? Interesante pregunta. También nos da mucho gusto que incida sobre todo en los anexos 5 y 6, porque esto significa pues, que están gestionando modificaciones en atención a lo establecido en la norma, específicamente al uso de dichos anexos, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos que tener en cuenta que los anexos 5 y 6 son acciones que también se han realizado en la directiva 005, ¿no? Es la resolución directoral 005-2022, EF, la 5401, publicada el pasado 28 de noviembre. Los anexos 5 y 6 contienen campos mínimos obligatorios, ¿no? Que si justamente podemos apreciar, se han acotado y que nos van a permitir gestionar las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, teniendo en consideración lo establecido en el numeral 27.2 del artículo 27, el cual señala en qué casos corresponde incluir o excluir los bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, eso es lo primero para desarrollar un correcto, digamos, registro de información obligatoria en los anexos 5 y 6 que nos van a permitir gestionar. Entonces, al complementar en dichos anexos esta información requerida,
estamos pues ayudando y haciendo más fluido todo este trámite, esa gestión de modificaciones, con la información mínima requerida en dichos anexos, lo cual permitirá gestionar las modificaciones de manera oportuna, ¿no? Ahora, si la entidad desea incorporar adicional otros campos respecto a la gestión de modificaciones, también lo puede hacer, pero tan solo con llenar, ¿no?, el área usuaria, sea este anexo 5, y siguiendo lo establecido en el numeral 27.2, creo que de esta manera estarían realizando un correcto llenado, registro o gestión en general de la modificación al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿A qué área dentro de una entidad pública le corresponde realizar la programación multianual de bienes, servicios y obras? Interesante pregunta aquí también, ya que hemos recibido a través de las asistencias técnicas que brindamos, muchas veces tal vez cierta renuencia, ¿no? O de repente un poco las dudas que genera o tienen algunas áreas usuarias indicando por qué son ellas las que participan en este proceso de PMBCO, ¿no? Y aquí es importante señalar lo siguiente, ¿no? Que tal como se establece en la directiva de la PMBCO, ha previsto la participación de 3 actores principales que van a contribuir y deben trabajar de manera colaborativa para obtener este producto que es el cuadro multianual de necesidades institucionales. El documento cuál vamos a obtener es de la institución. Por lo tanto, se requiere esta participación, en primer lugar, como ya he señalado, el área involucrada en la gestión de la CAP, que estamos considerando pues que son aquellas, la oficina de abastecimiento, logística, las que hagan sus testes. Punto, las oficinas de planeamiento y presupuesto o las que hagan sus veces en entidad. Y en tercer lugar, el tercer actor súper importante son las áreas usuarias. Y dichas actividades, ¿no?, se encuentran previstas en los artículos 8, 9 y 10 de la presente directiva, ¿no?, en el cual se señala pues que bajo responsabilidad se encargan de la identificación, por ejemplo, en el caso de las áreas usuarias, se encargan de la identificación, cuantificación, registro y remisión oportuna de las necesidades de bienes, servicios y obras que requieran. Mismo, en el caso de la de es decir, la oficina de abastecimiento de logística, se encarga también bajo responsabilidad de la orientación, coordinación, este elemento bisagra de los demás actores a efectos de poder cumplir con lo establecido en las actividades de la PMBCO. Sobre todo brindando orientación y consolidando las necesidades de las áreas usuarias para que finalmente todo ello aterrice en el producto que es el anexo 4 del cuadro multianual de necesidades. Por otro lado, tenemos al tercer actor, digamos que son las oficinas de planeamiento y presupuesto, muy importantes, que participen de manera colaborativa, brindando de forma oportuna, correcta y completa información y los insumos necesarios. Son insumos tanto de operativas, de estructuras funcionales programáticas, actividades del POI, APMs, PIA, cuando corresponde y de manera oportuna, porque va a permitir obtener pues el cuadro multianual de necesidades. Entonces, por lo tanto, son estos 3 principales actores, ¿no?, que hemos señalado, los que corresponde realizar la programación multianual. No solamente lo hace una persona, no solo lo debe realizar el programador, ¿no?, o la persona a quien le hayan delegado en el área de abastecimiento. Es un trabajo colaborativo, lo desarrolla la persona a cargo del área de la oficina de abastecimiento, de logística, que se haya determinado, las áreas usuarias y la oficina de planeamiento y presupuesto, así como alguna otra área técnica especializada que corresponda según la naturaleza de las necesidades que corresponde registrar, ¿no? Entonces, esto va a permitir una programación eficiente que coadyuve la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, que es el componente 2 y 3 de la cadena de abastecimiento con el marco del canal de abastecimiento, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales cambios de la directiva de la programación multianual, de la programación de bienes, servicios y obras? A ver, interesante pregunta aquí, como ya hemos compartido a lo largo de la exposición. Efectivamente, el pasado 28 de noviembre del 2022 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Directoral 005-2022-F/5401,
el cual aprueba las modificaciones específicamente de los artículos 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 27 de la Directiva 005, así como los anexos y disposiciones complementarias de la directiva. Y tal como lo he señalado, ¿no? Esos artículos están referidos al ámbito de aplicación, a los acrónimos y definiciones, a las actividades de diversos actores que participan, a los componentes de la PMBCO, las actividades y toda la información correspondiente a las fases de la PMBCO, así como las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Y por otro lado, se ha acotado la información mínima obligatoria que debemos tener en cuenta en los diversos anexos del 1 al 4, y luego los anexos de modificación, que es el anexo 5 y 6, así como se ha incorporado la séptima, octava y novena disposición complementaria final, ¿no? Entonces, ellos lo van a poder encontrar en la diapositiva que hemos compartido esta mañana, ¿no? Respectivamente, y cualquier consulta o duda al respecto, pues estamos a su disposición como equipo de planeamiento, como equipo de la Dirección de Planeamiento Integrado de Programación, para poder brindarles la asistencia técnica que quieran y resolver alguna duda casuística al respecto. Bien, siguiente consulta. Respecto al anexo 5, nuevamente, de la modificación del cuadro multianual de necesidades, en su ejecución ha sido modificada. Ya no está incluyendo la columna del cuadro multianual de necesidades inicial. ¿La entidad puede añadir datos a criterio? Buenísimo, nos da, como repito, Cecilia, muchísimo gusto que nos estén preguntando respecto a los anexos 5 y 6, que es la gestión de modificaciones. Entonces, A ver, modificar discúlpame, vuelve a repetir la consulta porque creo que se te detuvo. efectivamente ya no contiene, ¿no? Es decir, como un campo mínimo obligatorio, la columna del cuadro multianual de necesidades iniciales. Sin embargo, dicho anexo, ¿no? Dicho anexo, en la parte de las letritas que están debajo, digamos, en dicho formato, se ha precisado que la información... ¿Y ahora ya me escucha, Cecilia? Sí, ya. Por Ok, eso te decía que repitieras, sí. perfecto, Cecilia, sí, gracias por el apoyo. Entonces, tenemos respecto al anexo 5, cabe precisar que efectivamente el formato ha sido modificado y ya no contiene la columna del cuadro multianual de necesidades inicial. Sin embargo, en el anexo, en las letras negritas que están al pie digamos, del formato, que la información registrada en el presente anexo corresponde a campos mínimos obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad, el sector público u organización de la entidad. Por tanto, si la entidad requiere incorporar nuevamente una columna del cuadro multianual de necesidades inicial y decir la información, lo puede realizar, así como cualquier otro campo o información que requiera a efectos de gestionar las modificaciones que corresponden al cuadro multianual de necesidades, ¿no? Bien, siguiente consulta. ¿Es posible realizar una modificación cuando el bien o servicio ha sido reprogramado de fechas o de fuente de financiamiento o clasificador de gasto o la actividad operativa? Perfecto, sí. Aquí tenemos que tener en cuenta que las modificaciones al cuadro multianual de necesidades se encuentran previstas en el artículo 27, numeral 27.2. En dicho numeral se señala que las modificaciones son solicitadas por el área usuaria que ha realizado la programación, teniendo en cuenta el anexo 5 de la directiva. Y en ese sentido debemos tomar en cuenta en el literal A que para servicios y obras, donde los servicios u obras se realiza cuando se identifica una nueva necesidad, la exclusión de servicios u obras se realiza cuando ya no persiste la necesidad o por motivos de caso fortuito mayor corresponde a que se necesidad en materia de servicio. El literal B nos señala que en el caso de bienes, la inclusión de bienes en el cuadro multianual de necesidades se realiza cuando se identifica una nueva necesidad
o se requiere incrementar el número o variar la unidad de medida del bien programado, siempre y cuando esto modifique o se incremente en la cantidad del bien. Para el caso de la exclusión de los bienes, nuevamente repetimos que ya lo hemos compartido a lo largo de la exposición, programados corresponde cuando ya no persiste la necesidad, por motivos de caso fortuito, fuerza mayor, corresponde que se priorice otra necesidad, quiera disminuir el número, yo quiero variar la unidad de medida, es la variación de la distribución de la cantidad de bienes. En ese sentido, podemos apreciar que el criterio que prima respecto a las modificaciones del cuadro multianual de necesidades son los previamente señalados en el numeral 27.2. Por otro lado, los temas que nos están preguntando con respecto a las fuentes de financiamiento, al tema de clasificadores de gasto, actividades operativas, entre otros, corresponden a temas bajo el alcance del Sistema Nacional de Presupuesto Público o el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, razón por la cual estas no conllevarían a una modificación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Bien, y como última consulta, Mariela, ¿cuál es la relación entre el Plan Anual de Contrataciones con el cuadro multianual de necesidades? Excelente pregunta, Cecilia. Para culminar el presente webinar, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la directiva, exactamente en el numeral 25.2, a partir del cuadro multianual de necesidades se formula el plan anual de contrataciones. Asimismo, el numeral 7.1 del capítulo 7 de las disposiciones específicas de la directiva 002-2019-12, la CD, modificada el pasado 30 de diciembre del 2021, establece que a partir del cuadro multianual de necesidades se formula el plan anual de contratación. Entonces aquí tenemos dos marcos normativos que nos indican que primero, como entidad pública o organización de la entidad, primero debe elaborar y obtener mi cuadro multianual de necesidades para recién, a partir de ello, formular el plan anual de contrataciones. Para ello también señala OCE que debe utilizar el formato establecido por ellos, cuyo archivo se encuentra en el portal web del SEACE, ¿no? Entonces, esa es la relación, digamos, una causa y efecto, por darle un nombre, ¿no? Que primero elaboro el cuadro multianual de necesidades y luego, pues, finalmente, tengo o formulo a partir de ello el plan anual de contratación. Es lo que debo citar. Y ya para terminar, haciendo la última pregunta, pues motivamos a todas las entidades públicas, alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento y en el ámbito de la presente directiva de la programación multianual de bienes, servicios y obras, iniciar ya la elaboración del cuadro multianual de necesidades, implementar la programación multianual de bienes, servicios y obras a lo largo de sus fases, los insumos, tal como hemos señalado, y más aún, como les digo, teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero del presente año se han incorporado nuevas autoridades a los gobiernos nacionales, por los cuales estamos a su disposición todo el equipo de especialistas y analistas de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación, exactamente el equipo de planeamiento, para resolver todas sus consultas y dudas a efectos de que elaboren de manera correcta y oportuna su cuadro multianual de necesidades. Muchas gracias por la oportunidad, Cecilia, y te doy el pase. Muchas gracias Mariela por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Marco Normativo de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.